tal? Espero estés muy bien. Dios te bendiga. Bienvenida familia. Gracias por unirte a un espacio más del estudio de la palabra de Dios. Ya lección número 12 para este trimestre. El título de la lección de esta semana es Precursores. Un precursor es alguien que antecede a otra persona. Bueno, vamos a tomar algunas historias bíblicas impresionantes y seguimos aplicándolas en el contexto profético para nuestros tiempos. Quédate conmigo, ya casi iniciamos. Bien, gracias por unirte a esta sesión. Acompáñame a orar para iniciar. Te damos muchas gracias, Dios Todopoderoso. Nos has extendido nuevamente tu misericordia. Hoy queremos estudiar nuevamente tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ayude a discernir cada detalle, Señor, que tienes para nosotros en esta oportunidad. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 es el texto para memorizar de esta semana. Ahí en su pantalla, acompáñeme, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos llama a tener valentía en medio de las situaciones difíciles, poder en el nombre de Jesucristo, amor, el carácter de Cristo y también parte del fruto del Espíritu Santo, ese dominio propio, para poder sobrellevar con paz esas difíciles situaciones que podemos enfrentar. La historia de la redención, esa historia de la redención que usted y yo vivimos está marcado por una constante. ¿Sabemos cuál es? Que Dios llama a sus hijos a confiar en Él, incluso, o más bien especialmente, en medio de la prueba difícil. Hoy más que nunca ese llamado podemos decir que se hace de manera urgente, porque las profecías nos apuntan a tiempos difíciles, pero también a que debemos de tener una fidelidad inquebrantable de un pueblo que ha hecho de Cristo su roca y su esperanza, su fortaleza. Bueno, pero ¿cuál es la clave para mantener la paz en medio de la tormenta? La respuesta está en el carácter de Dios y además en una promesa que nos hizo Cristo en Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Hay un relato impresionante en el Antiguo Testamento de tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego. Este relato de estos tres jóvenes hebreos en el horno de fuego, según Daniel capítulo 3, prefigura ese conflicto final descrito en Apocalipsis capítulo 3, donde se muestra una adoración verdadera, donde esa adoración verdadera será puesta a prueba frente a un sistema global de coerción. Y vemos cómo estos jóvenes se enfrentaron a una orden imperial que contradecía pues su fe. Su respuesta fue clara. Recuerda Daniel capítulo 3 versículos 17 y 18. Dice, nuestro Dios puede librarnos y si no, igual no serviremos a tus dioses. Fue una respuesta contundente, una respuesta firme. Vemos aquí algunas claves espirituales. Podemos enumerar tres. Fidelidad sin condiciones. Pues dice, si Dios no nos libra, no tenemos problema. Igual no vamos a servir a sus dioses. Confianza en la soberanía de Dios, aún ante la muerte. Ahí estaba la muerte a las puertas por no obedecer ese edicto del rey. Pero los jóvenes decidieron avanzar aún a pesar de esa amenaza. Un testimonio, como número 3, que impactó al mismo rey pagano. Esa declaración de fe y lo que sucedió, pues llegó a convencer a este rey de que estos jóvenes servían al Dios verdadero y al Dios todopoderoso. De este relato nos enseña que el valor no viene del carácter humano, sino del Espíritu de Dios que está en nosotros. Vimos la lectura a memorizar 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Por eso la promesa no es que no habrá horno, la promesa no es que no habrá fuego o dificultades, sino que Jesús caminará con nosotros en medio de él. Y retomando una historia, y ahora en el Nuevo Testamento, justamente después del Pentecostés, los discípulos fueron transformados. Por ejemplo, el mismo Pedro
recuerda usted que negó a Jesús, ahora predicaba con poder. La iglesia enfrentó una persecución, enfrentó cárcel, martirio. Sin embargo, con gran poder estos apóstoles daban testimonio. Y basado en esa experiencia de los apóstoles, vamos a estudiar y aprender algunas lecciones relacionadas a que el Espíritu de Dios capacita a los fieles. Eso lo hace para que testifiquen con valentía. También la persecución no frena el Evangelio, sino más bien lo potencia. Podemos decir también que el sufrimiento compartido une al pueblo de Dios y convierte su fe en una fe más pura. Basado en estos ejemplos de estos jóvenes en el Antiguo Testamento y también esa iglesia apostólica con un valor en la misión, vamos a generar el siguiente estudio. Daniel capítulo 2, versículo 44 dice, pero el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. La historia humana podemos ver hacia atrás y concluir que ha sido una secuencia interminable de reinos, imperios, conquistas. También ha habido alianzas, pero también inclusive han habido traiciones. Pueblo tras pueblo se ha levantado, reyes se han levantado, pero también han caído, naciones se han dividido y pueblos enteros también inclusive han desaparecido. Sin embargo, vemos que en este aparente caos, en esta situación en la cual los seres humanos, los pueblos, pues no se han puesto de acuerdo en muchas cosas, vemos cómo la profecía de Daniel nos asegura algo que es poderoso. Dios no solo conoce el futuro, sino que también lo dirige con un propósito. En Daniel capítulo 2 encontramos ese sueño del rey Nabucodonosor, el cual pues era una estatua que estaba compuesta por diferentes materiales, oro, plata, bronce, hierro y también una mezcla de hierro y de barro cocido, barro del alfarero. Y Daniel, iluminado por Dios, por el Espíritu de Dios, revela tanto el sueño, pero también su interpretación. En su momento explicó cómo la cabeza de oro era el reino de Nabucodonosor, Babilonia. Pecho y brazo de plata era Medo-Persia. También los vientres y muslos de bronce, aquel imperio Grecia. Las piernas de hierro, la poderosa Roma. Y los pies de hierro que estaban mezclados con barro cocido, era una Europa dividida, como la encontramos ahora. Finalmente, en este sueño del rey Nabucodonosor, una piedra, dice que no cortada por mano humana, golpea esa imagen y la destruye. Eso simboliza el reino eterno de Dios que va a reemplazar todos los reinos humanos. Daniel capítulo 2, versículo 44 y 45 encontramos esta parte. Y ese enfoque historicista interpreta las profecías como una sucesión cronológica de eventos históricos que se desarrollan desde el tiempo en el que el profeta da la interpretación de esa profecía hasta el fin del mundo. Daniel 2 es el modelo profético que los capítulos 7, 8 y también el libro de Apocalipsis se amplían en detalle. Hay unas evidencias de estos cumplimientos importantes, por ejemplo, la caída de Babilonia ante los medos persas, eso pues fue un hecho. La conquista de Medo-Persia por Alejandro Magno también es otra evidencia. Ese poderío de Roma, tanto en el tiempo de Cristo como después. También vemos la fragmentación del Imperio Romano en lo que hoy son las naciones europeas. Por último, también como parte de estas evidencias, vemos que el fracaso de unir Europa mediante guerras, matrimonios reales o tratados, tal como Daniel capítulo 2, versículo 43 lo predijo, no se unirán el uno con el otro. Es imposible que los seres humanos se pongan de acuerdo en temas pues complejos, que al final siempre existen esas naciones divididas y cada una busca el bienestar propio. La gran lección que encontramos en Daniel capítulo 2 es que la historia no está fuera de control. Eso es muy importante. Aunque pues el ser humano
cree que construye su propio destino, Dios realmente es el que establece y quita reyes. Daniel capítulo 2, versículo 21 así lo dice. Cada paso de esta estatua, este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, representa un tiempo, un periodo de tiempo. Pero al final o al fin de todo este periodo, el reino de Dios vendrá. No importaba cuánto durara, cuánto podía establecer, cuánto daño pudo haber hecho un reino de estos, igual iba a terminar y al final, al completarse esta secuencia de eventos históricos, tenemos esa certeza de que el reino de Dios vendrá. Podemos entonces tener esa certeza como parte de las evidencias, los hechos de que estas profecías se han cumplido con esa precisión predicha por el profeta Daniel durante muchos años, de una forma milenaria, incluso llegando hasta nuestros días, es una prueba irrefutable de que Dios está al control. Muchas veces el poder exponer a las personas que no creen en Dios el cumplimiento de las profecías es una herramienta importante para demostrar de que sí existe Dios y que además Dios está al control de la historia y más importante, al cuidado de sus hijos. Vivimos hoy en los días de los pies de hierro y barro. Algún hermano dijo, estamos en las uñas. Un tiempo, pues sí, es un tiempo de división política, inestabilidad, hay guerras, hay alianzas que al final son frágiles. Y en medio de todo esto, Dios nos invita a no construir sobre reinos temporales. No ponga sus miradas en los presidentes de turno, sino sobre la roca que jamás será destruida. La roca es Cristo. Esta profecía entonces no solo nos muestra que Dios controla la historia del mundo, sino que también dirige nuestra historia personal. Ese es el propósito de Dios. Al final, el impacto del control soberano sobre la historia del mundo tiene un impacto personal. Y ahí es donde Dios quiere tener resultados, no en el control del mundo, sino en el control de nuestra vida para que nosotros accedamos a la vida eterna que Él nos ofrece. Dios entonces ya ha revelado el fin desde el principio. El reino de Cristo claramente está a las puertas. Hoy, así como Nabucodonosor, somos nosotros invitados a reconocer que el Dios del cielo es el que revela los misterios. Eso lo dijo en Daniel capítulo 2, versículo 28. Y al rendirle nuestras vidas, debemos de pensar que estamos en una etapa importante. Daniel en algún momento visualizó esa etapa en la que estamos usted y yo. Así que debemos de aprovechar el tiempo. Daniel capítulo 3, versículo 1 nos dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. La estatua no solo era un gesto de orgullo personal de parte de Nabucodonosor, sino que era un rechazo directo a esta profecía que Daniel le había dado de parte de Dios. En lugar de aceptar esa secuencia histórica que llevaría al establecimiento del reino eterno, el rey Nabucodonosor prácticamente dijo con hechos, mi imperio será eterno, mi palabra vale más que la de Dios. Recordemos que en la estatua que soñó Nabucodonosor, únicamente la cabeza era de oro. Bueno, él diseñó e hizo una estatua enorme completamente de oro. Quiere decir que en su intención su reino iba a permanecer, contrario a lo que Dios había establecido en la interpretación de ese sueño. Bueno, ¿qué implicaba exigir esta adoración? Una idolatría institucionalizada, podríamos decir. También una supresión de la conciencia individual. Además, una prueba directa a la lealtad al Creador, porque Dios pide adoración únicamente a Él. Y aquí Nabucodonosor estaba pidiendo adoración a esta estatua que, pues en síntesis, le representaba a Él. Y este conflicto representa básicamente la lucha entre dos principios interesantes acá. Dios como soberano legítimo o el hombre como autor de su propio destino. Daniel capítulo 3, versículos 17 al 18 nos dice, nuestro Dios puede librarnos y si no, sepa usted que no serviremos
a sus dioses. Aquí las palabras de Sadrach, Mesach y Abednego representan ese coraje de la fidelidad incondicional de los hijos de Dios para con Dios. No hicieron cálculos aquí políticos, tampoco buscaron algunas excusas, ni simularon una obediencia externa. Su fe era auténtica, era profunda, era arraigada a sus principios, a la verdad, a lo que su conciencia les decía. ¿Qué alternativas pudieron haber dado estos hombres, estos tres jóvenes, para racionalizar con el rey Nabucodonosor? Por ejemplo, solo nos inclinaremos por fuera, pero adoraremos a Dios por dentro. Pudo haber sido una buena excusa, ¿no? Podemos fingir y así vivir para vivir mejor mañana. Es decir, nos vamos a arrodillar, pero realmente no estamos adorando. O Dios sabe que no lo decimos en serio. Es decir, vamos a hacer la mímica y Dios en nuestro corazón sabe que pues simplemente estamos fingiendo. Pero ellos sabían algo, ellos entendían algo, tenían algo esencial. La fidelidad, la fidelidad no se negocia, ni siquiera en lo pequeño. Lucas capítulo 16, versículo 10 nos dice, la fidelidad a Dios entonces comienza mucho antes del horno de fuego. Ahí ellos no empezaron a aprender acerca de eso. Se forja en decisiones pequeñas durante el tiempo. Ser honestos cuando nadie nos ve. Mantenernos firmes ante presiones sociales también. No ceder a lo mínimo que compromete la fe. Lucas capítulo 16, versículo 10 nos dice, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Dios entonces prueba también nuestra integridad en pequeños detalles. ¿Eres fiel en lo cotidiano? Interesante pregunta. Cuando nadie nos ve. También este horno de fuego es solo el escenario final de una vida que pues ya se había decidido sobre ser fiel y no inclinarse. Muchos pueden afirmar que morir por no arrodillarse era un fanatismo, pero para los tres muchachos hebreos valía más la lealtad a Dios que inclusive la vida misma. Este testimonio no solo pues preservó sus vidas, sino que impactó al mismo rey Nabucodonosor siendo preparado para una conversión, según vemos en Daniel capítulo 4. Hoy nosotros no tenemos una estatua de oro en la llanura de Dura, pero sí definitivamente hay muchas presiones que nos piden inclinar nuestra conciencia a nuestra conveniencia, a nuestra aceptación, a la seguridad económica quizá, ¿verdad? Al miedo. Estamos dispuestos a permanecer fieles cuando nos pidan ceder solo un poco. Vamos a decidir hoy ser fieles en lo pequeño para estar firmes en ese momento de la prueba decisiva. Vemos cómo a lo largo de la historia bíblica el conflicto siempre ha girado en torno a quién merece ser adorado. Desde el Edén hasta la cruz, pasando también por la estatua que se erigió ahí en esta llanura, también hasta la marca de la bestia en Apocalipsis, vemos cómo el enemigo ha intentado e intentará desviar la adoración del Creador hacia sus propios sistemas. El conflicto final no será simplemente sobre religión formal o quizá algunos dogmas, sino sobre una lealtad definitiva, basada en la siguiente pregunta. ¿Adoraremos al Creador o a la imagen de la bestia? Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 nos dice, y se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia para que hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Vemos cómo en Apocalipsis capítulo 13, justamente este versículo 15, describe también un poder religioso político que impondrá esta adoración a una imagen con consecuencias, en este caso también mortales para quienes se nieguen. Vamos a ver un cuadro comparativo, ahí está en su pantalla. Elemento profético, Daniel capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 13.
En el elemento profético hay una imagen. Daniel 3 está representada por esta estatua de oro y en Apocalipsis 13 la imagen de la bestia. En el elemento profético hay una autoridad. Daniel 3 es ese rey terrenal, Nabucodonosor, pero que también tiene un poder político religioso. Y en Apocalipsis capítulo 13, ese poder bestial acompañado del falso profeta. Hay un culto forzado, sí, so pena de muerte en Daniel capítulo 3 y también en Apocalipsis capítulo 13. Hay una lealtad que es puesta a prueba a Dios o al rey, al creador o a la bestia en Apocalipsis 13. Hay una salvación divina. Vemos cómo Cristo acompaña a estos tres muchachos en el horno de fuego. Y también en Apocalipsis capítulo 13, ahí está el Cordero y sus redimidos. Este paralelismo pues nos muestra que lo que ocurrió en esa llanura de Dura es una miniatura profética de los eventos globales del tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 7 nos dice, temed a Dios y dale gloria, adorad al que hizo el cielo y la tierra. Y en contraste con la orden de adorar a la bestia y a su imagen, o en Daniel capítulo 3 a esa estatua, en Apocalipsis capítulo 14 llama a la humanidad completa a adorar al Creador, al que hizo los cielos y la tierra. Lo hace usando un lenguaje que remite directamente también al cuarto mandamiento de Dios, porque el sábado es memorial de la creación. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Así que este conflicto final será entonces en tres elementos, entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. ¿Qué dice Dios y qué dicen los hombres? Entre la señal de Dios, que es el sábado, y la marca de la bestia, un sistema falso de adoración. También entre la fidelidad al Creador y la obediencia a un sistema que es un sistema apóstata. El enemigo lo que ha procurado hacer siempre es un golpe de Estado al gobierno de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25, nos habla acerca de un patrón de la idolatría. Pablo escribe cómo la humanidad, en lugar de honrar a Dios como un creador, cambió la verdad de Dios por la mentira y adoró entonces cosas creadas. Este mismo principio entonces se repite en el libro de Apocalipsis. La humanidad entonces vemos que adora una imagen y pues recibe la ira de Dios. Vemos cómo los jóvenes hebreos sí fueron fieles en lo pequeño antes de esa gran prueba. Lo mismo a nosotros se nos pide hoy. La pregunta es, ¿somos fieles al Creador en nuestro tiempo, en nuestras actividades diarias, nuestras decisiones, nuestros valores? Si no lo somos en lo cotidiano, entonces, según la fórmula bíblica, será imposible resistir cuando llegue la presión global. Y esto es muy delicado, porque quizás estamos acostumbrados a no serlo. ¿Cómo lo seremos cuando llegue ese momento decisivo? La pregunta no es únicamente si nos vamos a inclinar físicamente, sino si ya estamos inclinando, podemos decir, la voluntad ante el mundo, ante el ego, pues, o la comodidad. Dios nunca nos ha forzado a adorarlo. Él se gana el corazón de nosotros. Lo hace por medio de su amor, de su sacrificio y también de su verdad. Ahora, en los últimos días, el mundo entero, escuche bien, será llevado a una decisión trascendental. ¿A quién adorarás? Y aquí no habrá un terreno neutral. El que no está conmigo está contra mí. Recordemos Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y hoy es el día para reafirmar la lealtad a nuestro Creador. Hoy es el día para decidir desde ya no adorar a la imagen, no adorar a la imagen del ego, del sistema, de la conveniencia. Seguir a Jesús no siempre significa caminar por prados tranquilos.
Para muchos de los primeros cristianos, la fidelidad significó persecución, sufrimiento y también martirio. Desde el principio, el Evangelio fue visto como una amenaza por quienes eran los líderes religiosos y también los poderes políticos. La historia de la iglesia primitiva no fue de comodidad, sino más bien de coraje en medio del conflicto. Hoy esa historia no solo es inspiradora, sino que anticipa también lo que enfrentará el pueblo de Dios en los últimos días. Para eso podemos estudiar Apocalipsis capítulo 13. Así que estudiar cómo vivieron y murieron estos primeros creyentes, los primeros apóstoles y los seguidores de Cristo, nos ayuda entonces a nosotros a prepararnos con fe firme para lo que vendrá. En Hechos capítulo 12, versículos 6 al 7, nos dice básicamente que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados y he aquí se presentó un ángel del Señor. Pedro había sido capturado básicamente por predicar a Cristo. Vemos que en el capítulo 12, Hechos, el libro de Hechos presenta un panorama claro para los hijos de Dios y la persecución que tuvieron que afrontar. Santiago, por ejemplo, fue ejecutado. Pedro fue arrestado para también ser ejecutado posteriormente. La iglesia también se reúne en ferviente oración en favor de los hijos de Dios. Un ángel interviene milagrosamente para liberar a Pablo. La comunidad, aunque está orando, se sorprende al ver la respuesta divina. Habrá pena de muerte por la fe, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, así como ocurrió con los cristianos del primer siglo. Ese poder humano podrá encarcelar, pero no ha de tener la voluntad de Dios. A veces Dios libra, a veces permite el martirio, pero siempre Dios es glorificado y al final los hijos de Dios tendrán una recompensa. La fe y la oración deben ir acompañadas y deben ir acompañadas de una confianza expectante en el poder de Dios. Vemos cómo Pedro dormía en paz, sabiendo que moriría. Uno de los detalles bastante impactantes es que dice que Pedro dormía tranquilamente, profundamente, confiado, es la mejor definición, a pesar de estar encadenado y programado para morir. ¿Esto qué revela? Bueno, una fe madura de Pedro. También podemos pensar que Pedro descansaba en esa soberanía de Dios, una entrega total. Su vida estaba en disposición a lo que Dios quisiera hacer con él. No tenía un temor a la muerte porque sabía qué sucedería después. También tenía una confianza en la promesa de Cristo, quien le había dicho, sígueme. Pedro no se preocupaba por salvar su vida, sino por glorificar a Dios en ella, incluso si esto implicaba morir. Juan capítulo 21, versículos 18 al 19, nos habla acerca de este evento. Esta actitud, pues, es exactamente la que los santos del tiempo del fin deberemos de enfrentar. La persecución no es solo un tema del pasado ni algo simbólico del futuro. Actualmente ya hay cristianos en distintas partes del mundo, especialmente en tradiciones, culturas no cristianas, que ellos mueren por la fe en Cristo. Otros también son silenciados, marginados o pueden ser castigados por vivir de acuerdo con su conciencia y de seguir a Cristo. Jesús nunca prometió seguridad terrenal, pero sí prometió la vida eterna. Es decir, iban a haber persecuciones, pero la promesa de la recompensa de esa vida eterna está garantizada. La pregunta que podemos formular hoy es, ¿estamos comprometidos con Cristo que no vamos a retroceder aunque nuestra fidelidad nos cueste todo? Una pregunta muy profunda de realizar, ¿no es cierto? Mateo capítulo 8, versículo 35 dice, el que quiera salvar la vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Cuando Cristo le dijo a Pedro que iba a morir por causa de la fe, no lo dejó con miedo o incertidumbre. Le dijo algo muy simple, le dijo, sígueme. No le pidió
comprenderlo todo en ese momento. Tampoco le pidió calcular los riesgos, ni Pedro lo hizo. Solo le pidió una cosa: permanecer fiel. Este mismo llamado nos llega a usted y a mí hoy. Tal vez pues no enfrentemos una celda o una espada, pero sí decisiones diarias que determina a quién seguimos y a quién estamos dispuestos a honrar con nuestra vida o inclusive en la muerte. Estamos dispuestos a seguir a Cristo incluso si el camino implica oposición, rechazo, peligro. Pablo vivió mucho de eso y seguía adelante. El mismo Dios que liberó a Pedro y fortaleció a los mártires del primer siglo es nuestro Dios de hoy. ¿Cómo vamos a responder a ese llamado que le hizo Jesús a Pedro? Sígueme. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice: y adoraron a la bestia, y no se halló escrito su nombre en el libro de la vida del Cordero. La historia humana está definitivamente avanzando hacia un momento culminante en el cual cada persona deberá decidir a quién adora y a quién obedece. La profecía de Apocalipsis, esta nos presenta básicamente dos caminos: la adoración al Creador, expresada en la obediencia a sus mandamientos, o la adoración a la bestia y a su imagen. Esto está manifestado en la aceptación de un sistema religioso que ha sido falsificado. La marca de la bestia no será simplemente un símbolo externo, sino una señal de lealtad interna. Esto está revelado básicamente en la obediencia a la autoridad de los hombres por encima de la de Dios. Este conflicto entonces gira en torno a un mandamiento olvidado: el sábado bíblico. El Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 dice: y adorad al que hizo el cielo y la tierra. Apocalipsis 14 llama a adorar al Creador y lo usa usando un lenguaje que refleja el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Podemos leer Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Aquí hay una conexión profética que establece el sábado como esa señal distintiva. Es una señal de quienes adoran a Dios como su creador. En contraste, en Apocalipsis capítulo 13, la bestia representa un poder que pensó en cambiar los tiempos y la ley. Así lo dijo el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 25. Este poder introdujo esa observancia del falso día de reposo, el día domingo. Un día que en realidad no tiene ninguna base bíblica como día de reposo. Es el primer día de la semana únicamente. Y esto pues al introducir este falso día de reposo busca definitivamente reemplazar el séptimo día que ha sido ordenado por Dios. En Mateo capítulo 12, versículo 12, hay una pregunta: ¿es lícito hacer el bien en sábado? Bueno, en Juan capítulo 5, versículo 16, dice también la palabra de Dios: y por esto los judíos perseguían a Jesús, hacía estas cosas en sábado. Es decir, Jesús utilizaba el sábado para dar bendición a quien lo necesitaba, para aliviar el dolor a los oprimidos. Cristo honró el sábado como un día de misericordia, de restauración, también de comunión con Dios. Sin embargo, él fue acusado, perseguido por quebrantar lo que podemos denominar normas humanas y no la ley divina. Jesús fue perseguido por obedecer a Dios antes que a los hombres. La oposición se centró en tradiciones humanas que reemplazaban lo que era la voluntad de Dios. También este conflicto entre la ley de Dios y la ley humana entonces se repetirá, pero ahora a gran escala en estos últimos días. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 17 dice: y hacían que a todos se les pusiese una marca y que ninguno pudiese comprar ni vender. El texto profético podemos interpretarlo con mucha claridad.
Es un sistema global que busca imponer una forma de adoración contraria a la ley de Dios. Aquellos que se sometan entonces a esta autoridad van a recibir lo que se denomina la marca de la bestia. La presión vemos que es económica, social y al final será algo legal. El sábado como señal del creador se va a convertir entonces en esa línea divisoria, una línea visible entre el pueblo de Dios y ese sistema apóstata que llama básicamente a la desobediencia. No es una obsesión con un día, sino más bien la demostración externa de quién es la autoridad suprema. Es decir, no se trata de un fanatismo, se trata de seguir lo que Dios pide en su palabra. Vemos cómo entonces la historia se va a repetir. Jesús fue perseguido por guardar el sábado y por hacerlo bien. Además, los discípulos murieron por obedecer los mandamientos de Dios y no de los hombres. Y hoy muchos se pueden preguntar, ¿vale la pena morir por un mandamiento? Y también, ¿cómo podríamos escapar sin comprometer la fe? Creo que la tentación estaría en buscar este tipo de razonamientos. Dios conoce mi corazón. Esto es solo una formalidad. Obedeceré externamente, pero mi mente seguirá creyendo en el sábado. Dios quiere que viva y predique mañana. ¿Por qué arriesgarme hoy? Pero el mensaje de Jesús sigue siendo claro. Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no está conmigo está contra mí. Estas mismas preguntas se las pudieron haber hecho los tres hebreos antes de que fuesen enviados al horno de fuego. Preguntas buscando justificar el salvar sus vidas. Dios también tiene una marca, es su sello que está en la frente de quienes le pertenecen. Básicamente es el carácter de Dios en sus hijos. En la crisis final, cada persona va a mostrar con su decisión, con sus acciones, a quién sirve realmente. Si la bestia y su autoridad religiosa falsificada o el creador que nunca cambia. Hoy no hay un decreto de muerte, pero sí hay decisiones pequeñas que revelan a quién usted y yo pertenecemos. Ser fiel en lo poco nos va a preparar para ser fieles en lo grande. Estamos dispuestos a mantenernos fieles aun si ello significa perder lo que el mundo nos ofrece. Y desde los días de Daniel hasta hoy el conflicto sigue siendo el mismo. ¿A quién adoraremos? Nabucodonosor, al llevar los utensilios sagrados a Babilonia, actuó con la misma mentalidad que los constructores de la Torre de Babel, una rebelión disfrazada de grandeza, un intento de ocupar el lugar de Dios. En Daniel 3, el rey ordenó que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos se postraran ante su imagen. Hoy ya no se dice eso de forma explícita, pero el principio permanece. Babilonia moderna utiliza la música, el entretenimiento, las redes sociales y los medios de comunicación para lograr ese mismo objetivo: distraer la mente, moldear la cultura, imponer un sistema de valores contrario a la palabra de Dios. Además, preparar el mundo para recibir la marca de la bestia. En contraste, los tres jóvenes hebreos no razonaron ni negociaron. Su respuesta fue clara y firme. No necesitamos darte una respuesta sobre este asunto. Nuestro Dios puede salvarnos y si no, igual no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Por ende, no recibiremos la marca de la bestia. Ese es el espíritu que Dios espera de su pueblo hoy. Fidelidad sin condiciones, lealtad sin excusas. El llamado sigue siendo urgente y vigente. Salid de ella, pueblo mío, para que no participe de sus pecados. No te inclines ante lo que el mundo adora. No participes de la confusión de Babel, aunque todos lo hagan. El reino de Dios vendrá, no por música ni por espectáculo, sino por verdad, por justicia y por la eternidad. Vamos a orar para finalizar. Gracias, oh Padre, por darnos estos hermosos ejemplos en el Antiguo Testamento, como estos tres jóvenes se mantuvieron firmes a pesar de la presión política, social, religiosa, Señor. Gracias por el ejemplo también de tus discípulos, cómo entregaron la vida por la verdad. Ayúdanos a mantenernos firmes hasta el final, como ellos lo hicieron. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana.